Muy buenos días, chicos de Habla Academia. Y continuando con los temas de historia, el día de hoy nos toca hablar del intermedio temprano, periodo que le sigue pues al primer horizonte cultural, ¿no? Que ya la vez pasada vimos, que era el tema de Chavín de Wanda, básicamente, ¿no? Entonces, intermedio temprano es un periodo muy importante dentro de la historia del Perú. ¿Por qué? Porque en este periodo se van a desarrollar dos culturas, dos culturas que son llamadas clásicas dentro de la historia del Perú. ¿Por qué clásicas? Porque sus aportes en cerámica, arquitectura, hidráulica, hasta ahora todavía se mantienen, ¿no? Incluso todavía se usan los aportes que ellos realizaron, pues, ¿no? Estamos hablando de la cultura mochica y la cultura nazca, pues, ¿no? Algo que tienes que aprender en esta parte del tema es que el intermedio temprano también se le denomina periodo de los maestros artesanos. ¿Y por qué se le denomina así? Frente a ti tienes una imagen, pues, ¿no? De la cultura mochica, es un hueco retrato. Como tú puedes ver, el acabado de esta cerámica es un acabado magnífico, ¿no? Entonces, le vamos a llamar periodo de los maestros artesanos porque en este periodo tuvo un gran desarrollo la cerámica. La mejor cerámica del Perú pertenece a este periodo. Diga el nombre de maestros artesanos. ¿Y por qué le vamos a llamar periodo de las sociedades hidráulicas? Por los pozos o galerías subterráneas que ves a la derecha del huaco retrato, pues, ¿no? No solamente es un periodo donde se desarrolla la cerámica, sino que también es un periodo donde se desarrolla la ingeniería hidráulica, ¿no? Se van a construir pozos, galerías filtrantes, canales, complejos de irrigación, reservorios, un montón de obras hidráulicas por parte de estas dos culturas. Como te había mencionado, dentro del intermedio temprano tenemos a dos culturas, la cultura mochica y la cultura nazca. Vamos a empezar hablando de los moches, pues, ¿no? Bueno, muchachos, ustedes deben saber que el descubridor de esta cultura, y lo tienes al frente, es el arqueólogo alemán Max Ulle, el que está a la derecha del mapa, por si acaso. Justamente Max Ulle es el que le va a llamar moche a esta cultura. ¿Y por qué le va a llamar cultura moche? Porque los moche, a diferencia de los incas y otras culturas del antiguo Perú, tuvieron su propia lengua, la lengua muchic. De ahí el término moche para denominar a esta cultura. Como tú puedes ver en el mapa, esta cultura es una cultura que se desarrolla en la costa norte de nuestro país, entre Piura y el departamento de Ancash, abarcando los valles de Piura, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Moche, Chao, Virú, Santa, hasta el valle de Nepeña. Y tuvo como principales centros administrativos o religiosos a Batán Grande, Lambayeque, y al complejo El Brujo, dentro del valle de Río Moche. Hablemos ahora del origen de la cultura mochica, pues, ¿no? Con respecto a su origen, existe una leyenda famosa, la leyenda del príncipe Nailán. Bueno, muchachos, ¿quién es Nailán? La verdad no lo sabemos, es una leyenda, pero la leyenda cuenta pues que hace muchos años va a llegar a las costas de Lambayeque un príncipe llamado Nailán, que es el que ves en la imagen, pues, ¿no? No sabemos de dónde vino, no sabemos cuál es su origen, pero según la leyenda, este príncipe era tan rico que estaba totalmente vestido de oro, ¿no? Entonces, cuando él llega a Lambayeque, hace miles de años, desciende de su embarcación. Cuando los indios lo vieron, como estaba todo vestido de oro, pensaron que era el dios Sol, que había salido del mar. Y entonces este príncipe debe ser adorado como un dios y obviamente pues va a ser el primer rey de la cultura mochica, ¿no? Esta es la historia de el príncipe Neilán, fundador legendario de esta cultura. Siguiendo con el tema, ahora te voy a hablar de las características de la cultura mochica, pues, ¿no? Y entonces tú debes saber que la cultura mochica es una cultura de la costa norte y por ser una cultura de la costa, uno de los principales problemas que tuvo que afrontar esta cultura es la falta de agua. Por eso los moche van a diseñar grandes obras hidráulicas, como es en la imagen, pues, ¿no?
va a construir grandes canales de regadío. Eso le va a permitir cultivar en un terreno desértico, como era el terreno de la costa peruana, pues, ¿no? Pero no solamente hacen canales, también construyen reservorios también, represas. Por ese motivo, recuerda que ese periodo se le denomina periodo de las sociedades hidráulicas. Pero no solo se dedicaron a la agricultura, los mochicas también se van a dedicar a la pesca también, ¿no? Y para esto van a emplear unas embarcaciones que hasta ahora encontramos en Trujillo, en las playas de la Libertad, que son los caballitos de Totora. Siguiendo con el tema, vamos a la parte social. Y en la parte social, tengo que mencionarte que dentro de esta cultura había un rey, una máxima autoridad, un señor. Este señor o máxima autoridad vendría a ser el Siequish, que era un jefe político y militar. Debajo del Siequish, que es la máxima autoridad dentro de los moches, estaban los Alaek, que eran una suerte de alcaldes o gobernadores de los valles, que van a formar esta cultura, ¿no? Luego de los Alaek están los sacerdotes guerreros, también llamados pillas. Y por debajo de los pillas o sacerdotes guerreros está el pueblo. Estaba formado por comerciantes, pescadores, campesinos, artesanos y otros grupos sociales. En esta parte del tema tengo que mencionarte que la cultura moche tuvo un estado diferente del estado chavín, ¿no? Chavín tuvo un estado teocrático. Bueno, en el intermedio temprano las culturas van a tener estados teocráticos militaristas. Y este es el caso de Moche, muchachos. Tiene un estado teocrático militarista. Quiere decir que tanto sacerdotes como militares comparten el poder dentro de esta cultura. Ahora vamos a hablar de los aportes culturales de la cultura mochica. Y en este campo, Moche destaca en dos cosas: la cerámica y la orfebrería. En ambos campos, los moches van a ser unos maestros, unos tromes de la cerámica y la orfebrería. Dentro de la cerámica hay que destacar los huacos retratos. Los huacos retratos son cerámicas, tal y como es en la imagen, donde los moches van a retratar escenas de su vida cotidiana, lo que ellos hacían diariamente. Y una de esas cosas era obviamente tener relaciones sexuales, tal y como puedes ver en la imagen del frente, pues, ¿no? A estos huacos con escenas sexuales, vamos a llamarlos huacos eróticos, ¿no? Entonces, dentro de la cerámica, resumiendo, tenemos los huacos retratos, que son escenas de su vida cotidiana, y los huacos eróticos, que son escenas de acto sexual. Además de esto, quiero que veas la imagen, porque te vas a dar cuenta que en su cerámica los moches emplean dos colores. ¿Cuáles son esos dos colores? El color rojo y el color crema. Por ese motivo van a tener una cerámica de tipo bicroma. Cambiando de tema, hablemos ahora de la orfebrería, ¿no? Como te había mencionado, en este campo también los moches van a ser unos maestros. Por ejemplo, frente a ti tienes la imagen del dios Nailán, pues, ¿no? Esta imagen, pues, es muy conocida, ¿no? Es un tumi, para ser exactos, pues, ¿no? Un cuchillo ceremonial que le va a pertenecer a la cultura mochica, pues. Con este tumi sacrificaban a sus prisioneros, los famosos piñas o prisioneros de guerra, pues, ¿no? Tú puedes ver el acabado de esta joya, mira, ve, una joya que está bañada en oro. No es oro propiamente. Una de las cosas que los mochas descubrieron es mezclar el oro con otros metales como el cobre o la plata, pero aparentando ser oro. A esta técnica que mezcla metales le vamos a llamar la tumbaga. Es un aporte de moche en el campo de la orfebrería. Para terminar con moche, vamos a hablar de su religión, ¿no? Y frente a ti tienes la imagen de su dios principal, el famoso Ayapaet o dios degollador. ¿Por qué le decían el degollador? Porque hay pinturas donde él aparece cortando cabezas, seccionando cabezas. De ahí el nombre de él, degollador. Bueno, ese dios, que fue el dios más importante de la cultura mochica, pues, es un dios con características felínicas.
Tú puedes ver que tiene diente de jaguar, ¿no? Esto es una tradición que proviene de la cultura mochica. Sus cabellos son serpientes. Es el famoso Yapaíc, pues, ¿no? De la historia de los mochicas. A la derecha tenemos una escena trágica, ¿no? Hay dos hombres con las manos amarradas y tú dirás, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, ellos dos están a punto de ser sacrificados en honor al dios Ayapaé, ¿no? Tú debes saber que la cultura moche es una cultura sangrienta, donde sus dioses son sangrientos, sedientos de sangre. Constantemente, entonces, en esta cultura hacían sacrificios humanos. ¿Pero a quiénes mataban? En el caso de los hombres, sacrificaban a los prisioneros de guerra, los piñas, para ser exactos, ¿no? Ellos eran sacrificados en honor a Yapaec. Y en el caso de las mujeres, también había sacrificios, sacrificaban a las mujeres vírgenes y las más hermosas que había, porque a Dios siempre hay que darle lo mejor. Siguiendo con el tema, ahora vamos a hablar de la segunda cultura importante de este periodo, que es la cultura nazca, pues, ¿no? Quiero que veas el mapa para ubicarnos dónde se desarrolla esta cultura, ¿no? En el mapa vas a anotar, vas a ubicar Cañete, ¿no? Cañete está en Lima. Entonces, esta cultura se va a desarrollar al sur de Lima, para ser exactos, en el departamento de Ica, provincia de Nazca, en el Valle de Río Grande, ¿no? Es el espacio geográfico donde se va a desarrollar esta cultura. Y a la derecha, pues, tienes al descubridor de esta cultura, que es el arqueólogo alemán Max Zülle. Una cosa más que mencionar antes de seguir es que esta cultura, si te das cuenta por los años, es contemporánea a la cultura moche. Recuerda que Nazca y Moche pertenecen al mismo periodo, al intermedio temprano. Eso no lo vayas a olvidar. Continuando con el tema de Nazca, vamos a hablar de su economía y sociedad. Principalmente de su economía. Bueno, muchachos, ustedes deben saber que los Nazca van a ser considerados unos maestros de la ingeniería hidráulica. ¿Y por qué son considerados maestros de la ingeniería hidráulica? Por la construcción de los pozos que ves en la imagen de la izquierda. Estos pozos son especiales. Le vamos a llamar galerías filtrantes, porque filtran el agua del subsuelo a la superficie de forma automática. La forma que tienen, que es la forma de remolino, hace que el agua subterránea de la napa freática, los Nazca van a descubrir la existencia justamente de las aguas subterráneas. La forma de estos pozos hace que el agua ascienda de forma automática, ¿no? A partir de ahí, lo que van a hacer es trasladar esta agua mediante acueductos por todo el valle de Nazca, ¿no? Y es así como ellos van a cultivar, ¿no? Entonces no olvides que en el campo de la economía, su aporte más importante son los pozos o galerías filtrantes, que servían para filtrar el agua subterránea. En el campo social, Nazca es una cultura que va a estar gobernada por una casta guerrera y una aristocracia sacerdotal. Por tanto, al igual que Moche, tenemos un estado teocrático militarista. Siguiendo con el tema, ahora vamos a hablar de los aportes culturales de Nazca, pues, ¿no? Y Nazca destaca en dos campos, la arquitectura y la cerámica. En el campo de la arquitectura, tienes al frente una imagen de lo que fue antiguamente la ciudad de Caguachi, la famosa capital de la cultura nazca, pues, ¿no? Caguachi es una ciudad hecha de barro, cuya población llegó a ser de 30.000 habitantes, ¿no? Hace miles de años, ¿no? Una ciudad de sus características, hace miles de años, pues era una gran urbe, ¿no? Un gran centro urbano. Y Caguachi fue justamente su capital. El otro campo donde van a destacar y bastante es la cerámica, ¿no? Al igual que Moche, Nazca tiene la mejor cerámica del antiguo Perú. En este caso, la cerámica Nazca destaca por su policromía, ¿no? El uso de hasta 11 colores, menos el verde y el azul, y por una técnica que los Nazca van a desarrollar, que es el horror al vacío. ¿De qué trata esta técnica? Cuando diseñaban una cerámica y querían decorar la cerámica era decorada con dibujos, pero estos dibujos que usaban en la cerámica debían cubrir toda la superficie, ¿no? A los Nazca no les gustaba dejar espacios vacíos dentro de la cerámica, siempre querían que el dibujo cubra todo.
A esto le vamos a llamar horror al vacío. Y es típico. Ahora vamos a hablar del aporte más conocido de Nazca, ¿no? Y uno de sus más alucinantes, que son la línea de Nazca, ¿no? Bueno, la línea de Nazca en realidad son surcos, por eso que hasta ahora se mantienen y no se han borrado. Son surcos en el desierto de Nazca, pues, ¿no? Estos surcos fueron construidos por aproximadamente 2000 años y representan imágenes de animales sagrados, como el animal que ves al frente, ¿no? Tenemos la araña, que para los Nazca era símbolo de abundancia, ¿no? Vamos a recordar que en los meses de verano los insectos se multiplican. Entonces, cuando esto ocurría, cuando las arañas se multiplicaban, los Nazca sabían que ya venía el verano, que era la época, pues, donde los ríos de la costa crecen, donde aumenta el caudal que trasladan los ríos y esto permite regar los campos. Por tanto, la araña era un símbolo de abundancia, ¿no? La gran pregunta es, ¿para qué construyeron estas líneas? Pues, ¿no? Y entonces, a la derecha de la imagen tenemos a la investigadora alemana Maria Reisch, ya fallecida ya, pues, ¿no? Maria Reisch es la más grande estudiosa de esta cultura. Ella va a sostener la teoría de que estas líneas van a formar un gran calendario astronómico agrícola, ¿no? Sin embargo, nuevas teorías plantean, pues, que estas líneas fueron construidas con la finalidad de pedirle a sus dioses el envío de agua, ¿no? Vamos a recordar que Nazca, al igual que Moche, es una cultura de la costa donde el agua era escasa, y entonces estas líneas, y esta es la teoría más aceptada, fueron construidas para llamar la atención de sus dioses y pedirles el envío de agua. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál era su dios principal. Entonces, según la teoría más aceptada sobre Nazca, las líneas fueron construidas para llamar la atención a sus dioses y pedirles el envío de agua. En la imagen que tienes al frente, te presento al dios más importante de Nazca, ¿no? ¿Quién es este dios? Es el dios Con, el dios del agua. El dios Con es un dios con características felínicas. Además de esto, es un dios alado, puede volar. Justamente por eso es que los Nazca llevan a cabo estos dibujos, que son dibujos gigantescos, ¿no? De varios cientos de metros. Lo que ellos querían era llamar la atención de su dios Con para pedirles pues el envío de agua. Bueno muchachos, este ha sido el tema de historia. Es un tema largo como tú puedes ver. Hay bastante que hablar. He tratado de hacer un resumen nada más corto sobre el tema. Y no olvides responder las preguntas del cuestionario. Recuerda que de ahí solo tus preguntas para Quizzes y tus preguntas para ESA. Además, si tienes cualquier duda, cualquier consulta, me puedes consultar directamente, ¿no? Puedes pedirle, pues, o pedirle mi número al coordinador y yo, con gusto, podré atender tus dudas o inquietudes con respecto al tema que hemos visto hoy. Muchas gracias.